Sin Chuck Berry, el rock and roll no habría sido el mismo. Puede sonar como una declaración atrevida, pero lo cierto es que este artista transformó la música popular para siempre, y aquí te explicaré por qué. Hoy exploraremos la vida de Chuck Berry para entender cómo su talento, su música y algunos momentos clave de su historia cimentaron las bases del rock and roll, convirtiéndolo en uno de los verdaderos pioneros del género. Antes de comenzar, si te apasiona el rock y las historias de sus íconos, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empecemos. Chuck Berry, nacido como Charles Edward Anderson Berry el 18 de octubre de 1926, creció en un hogar de clase media en St. Louis, Missouri. Su madre Martha, docente, y su padre Henry, un contratista y diácono bautista, le inculcaron los valores de una familia trabajadora. Desde pequeño, Berry estuvo rodeado de diversos estilos musicales, incluyendo blues, country, boogie-woogie y swing. Así nació su amor profundo por la música, lo que lo llevó a tocar la guitarra y formar parte de coros en su iglesia local. Más adelante te contaré por qué esto fue crucial en la evolución de su sonido. Sin embargo, su vida no fue fácil. Su carácter rebelde lo llevó a enfrentar varios desafíos. En 1944, a los 18 años, junto con dos amigos, emprendió un viaje a Kansas City y terminaron asaltando 3 tiendas y robando un automóvil con una pistola que encontraron. Como resultado, Berry fue arrestado y condenado por robo a mano armada. Sentenciado a 10 años de prisión, cumplió 3 en un reformatorio juvenil. Durante ese tiempo, la música se convirtió en su refugio, dándole fuerzas para salir adelante. En prisión, comenzó a visualizar un futuro en el que su pasión se convertiría en su profesión. Al recuperar su libertad, Chuck Berry se encontró con una realidad complicada, llena de dificultades económicas que lo persiguieron por años. Para sobrevivir, trabajó como conserje, estilista, fotógrafo y carpintero, todo para sostener a su familia. Aunque intentó dejar atrás su pasado conflictivo, su espíritu rebelde nunca desapareció. Más adelante, esa misma rebeldía sería la esencia de sus canciones y la chispa que definiría al rock and roll. Durante este tiempo, nunca dejó la música, tocando en fiestas y clubes nocturnos para abrirse camino en la escena musical. En 1953, se unió al grupo Sir Johnston Trio, liderado por el pianista Johnny Johnson, con quienes comenzó a tocar en el famoso Cosmopolitan Club de St. Louis. Berry entró como reemplazo de un miembro de la banda y, desde ese momento, fusionó todas sus influencias musicales en un estilo único. Su sonido mezclaba rhythm and blues con toques de country, creando algo completamente innovador. Johnny Johnson fue clave para que Chuck Berry entrara al mundo de la música, y siempre le estaría agradecido. Sin embargo, recuerda bien su nombre, porque no siempre quien te ayuda al principio desea verte triunfar, algo que veremos más adelante en esta historia. El grupo, originalmente llamado Sir John's Trio, ganó popularidad gracias a la carismática presencia de Berry, lo que llevó a que cambiaran su nombre a Chuck Berry Combo, con él como el centro de atención indiscutible. Pero su gran oportunidad llegó en 1955, cuando viajó a Chicago y conoció al legendario Muddy Waters, quien lo presentó a Leonard Chess, dueño de la disquera Chess Records. Al escuchar sus grabaciones, Chess quedó impresionado por su sonido y vio en él algo verdaderamente especial. Esto llevó a la creación del tema Maybellene, una versión modernizada del clásico country Ada Red, pero con la intensidad de la guitarra y la inconfundible voz de Berry. El resultado fue un éxito rotundo, vendiendo más de 1 millón de copias y convirtiéndose en el primer artista afroamericano en lograr un impacto sin precedentes. Maybellene alcanzó el 5º puesto en las listas de éxitos en Estados Unidos, rompiendo una barrera racial importante en aquel entonces, al ser una de las primeras canciones de un músico afroamericano en triunfar dentro de un género dominado por el público blanco. ¿Recuerdas el carácter indomable de Chuck Berry? Esa rebeldía fue clave para definir la esencia del rock and roll. Un ejemplo claro de esto es su icónico Dog Walk, un movimiento en el que avanzaba imitando a un pato, saltando sobre un pie mientras tocaba la guitarra con destreza y control absoluto.
Este estilo rompió con la imagen de las bandas serias y tradicionales de la época, convirtiéndose en su marca personal e influyendo en artistas posteriores como Angus Young de AC/DC, quien lo adoptó y lo incorporó en cada presentación. Berry no solo interpretaba canciones, sino que transmitía energía pura, logrando una conexión única con el público. Sus composiciones hablaban de autos, romances juveniles y espíritu rebelde, temas que resonaban con una generación ansiosa de libertad y diversión. Esto hizo que Chuck Berry fuera el primero en encapsular lo que debía ser el rock and roll, una vía de escape, un estilo desafiante, una celebración sin límites. En este punto de su carrera, Chuck Berry vivía sus años más gloriosos, acumulando un éxito tras otro que lo consagraría como un verdadero ícono del rock and roll. En junio de 1956, lanzó Roll Over Beethoven, una canción que reafirmó su estatus como líder del género. En mayo de 1957, publicó su primer álbum de estudio, After School Session, que reunía varios de sus mayores éxitos y consolidaba su presencia en la industria musical. Luego, en abril de 1958, estrenó Johnny B. Good, un tema que se convertiría en un himno eterno del rock and roll. Parecía que nada podía detener su ascenso, hasta que su actitud desafiante lo llevó a enfrentar una serie de problemas y conflictos personales. Las controversias comenzaron a acumularse en su vida. En 1959, fue arrestado bajo la ley Mann por transportar a una menor de edad con fines ilícitos, lo que resultó en una condena de 5 años, reducida posteriormente a 3. En 1979, enfrentó cargos por evasión fiscal, siendo sentenciado a 4 meses de prisión y servicio comunitario. Más adelante, entre 1989 y 1990, se vio envuelto en acusaciones de voyeurismo y posesión de sustancias ilícitas, lo que derivó en un acuerdo monetario con las demandantes. ¿Recuerdas a Johnny Johnson, el pianista que lo invitó a su banda cuando aún no era conocido? Pues bien, Johnson terminó llevándolo a los tribunales, reclamando la coautoría de alrededor de 50 canciones, entre ellas No Particular Place to Go, Sweet Little Sixteen y Roll Over Beethoven. Argumentó que ambas partes participaron en la creación de esos temas, pero que solo Berry recibió el crédito. Los problemas legales y escándalos que marcaron su vida tras alcanzar la fama tuvieron un impacto significativo en su trayectoria. Su paso por prisión y los conflictos personales afectaron su éxito comercial, especialmente con la llegada de la invasión británica, encabezada por bandas como The Beatles y The Rolling Stones, que para entonces ya dominaban la escena musical. La experiencia en la cárcel lo hizo más reservado y distante, dañando sus relaciones con otros artistas. Además, comenzó a hacer giras con músicos locales para reducir costos, lo que afectó la calidad de sus presentaciones en vivo. Las acusaciones relacionadas con voyeurismo, posesión de sustancias ilícitas y las disputas sobre la autoría de sus canciones también afectaron su imagen, reduciendo su influencia dentro de la industria musical. A pesar de todo, Berry continuó siendo una figura clave, aunque las controversias dejaron una marca imborrable en su legado y contribuyeron al declive de su carrera. Sin Chuck Berry, el rock tal como lo conocemos hoy no existiría. Él fue quien estableció los cimientos sobre los que se construyó el género, transformando para siempre la música popular. Su talento y visión hicieron del rock and roll un fenómeno mundial. Para comprender la magnitud de su impacto, basta con recordar que bandas como The Beatles y The Rolling Stones no solo lo admiraban, sino que lo estudiaban con dedicación. John Lennon llegó a decir, si quisieras darle otro nombre al rock and roll, podrías llamarlo Chuck Berry. Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones, lo consideraba su maestro y no era raro que la banda incluyera a Johnny B. Good en sus presentaciones. Incluso Elvis Presley, el llamado rey del rock and roll, no escapó de la influencia de Berry. Fue él quien definió el sonido y la actitud del género, pavimentando el camino para las futuras generaciones. En 1986, Chuck Berry fue uno de los primeros en ser inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll, consolidando su estatus como pionero indiscutible. Su legado no solo se basó en su música, sino también en la manera en que revolucionó la estructura de las canciones y la puesta en escena de los artistas. En 2014, recibió el prestigioso Premio Polar, una prueba de que su influencia trascendió generaciones.
Cuando Chuck Berry falleció el 18 de marzo de 2017, a los 90 años, dejó un vacío imposible de llenar. Sin embargo, su música sigue resonando en cada banda de rock que ha surgido después de él. Cada vez que escuchas un riff de guitarra cargado de energía y rebeldía, cada vez que ves a un músico moverse con desenfreno sobre el escenario, ya sea en Europa, Estados Unidos o Latinoamérica, sabes que, de alguna manera, el espíritu de Chuck Berry sigue presente. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Chuck Berry. Si te gustó y quieres seguir descubriendo más sobre las leyendas del rock, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video, pero antes, te dejo con una frase del verdadero pionero del rock. El rock es música, energía y actitud. Si no tiene alma, no es rock and roll. Chuck Berry.